Buenas noches, una nueva edición del Gran Tábano Report. Tengo que traer de urgencia este report por un hecho gravísimo ocurrido en Córdoba y ocultado premeditadamente por las autoridades provinciales y nacionales y toda la prensa nacional sin excepción, porque la persona que me lo envió a mí es alguien que publica, es Gabriel Llorens, que publica y no solamente manda a mí las cosas, y esto no lo levantó absolutamente nadie. Es donde hay que empezar a pensar, cuando digo yo, ¿no?, de este pacto famoso liberal marxista, que quién es quién en Argentina. Veamos este. En octubre del 2015 se suscitó un escándalo en Córdoba al conocerse que faltaban 67 pistolas reglamentarias de 9 milímetros Versa Thunder, compradas recientemente, cuya cantidad luego subió a 72. Inicialmente el gobernador José Manuel de la Sota y el entonces jefe de policía, comisario general Julio César Suárez, procuraron desmentir la noticia, pero finalmente el jefe policial presentó una denuncia penal que culminó en la fiscalía de Hugo Amayusco. Dichas armas estaban bajo la responsabilidad de la División de Armamentos y Equipos de la Policía Provincial. Al mismo tiempo se dispuso remover a los 16 policías que integraban esta división. Algunas pocas de estas pistolas aparecieron luego en la ciudad de Córdoba, en manos de delincuentes de distinta laya y compradores de mala fe. E incluso en Rosario, en la provincia vecina de Santa Fe. Una de estas pistolas también fue empleada en el cruento asalto perpetrado en Nueva Córdoba en febrero de este año, que costó la vida del joven policía Franco Sebastián Ferraro. A raíz de este escándalo se ordenó la sustanciación de un inventario de las armas existentes en los arsenales de la policía de la provincia de Córdoba, a partir del inventario realizado en el año 2007, culminando esa tarea en noviembre de 2017. Dicha tarea a la fecha arroja una inconsistencia del inventario de aproximadamente 1.500 armas, entre cortas y largas. Reitero, dicha auditoría informa un faltante de 1.500 armas de guerra, cortas y largas. Ello después de sucesivas depuraciones efectuadas en el inventario. Entre las armas faltantes se destacan más de 200 fusiles FAL, más de 100 escopetas de diversas marcas, Itaca, High Standard, Batán, etc., más de 200 pistolas de diversos calibres y marcas de 9 y 11,25 milímetros, 2 ametralladoras Ingram de las 12 que componen el arsenal de la policía y una ametralladora Thompson de las 2 que existían en el depósito de armas. Ese inventario de auditoría fue presentado en noviembre pasado al jefe de policía, comisario general Gustavo Vélez, y al subjefe de policía, comisario general Gustavo Foli, quienes en principio se negaron a recibir el informe, espantados con sus tremendas conclusiones. Tras tomar conocimiento del mismo, el jefe y subjefe de policía se reunieron de inmediato con el entonces secretario de Seguridad, Diego Hack, y acordaron ocultar la existencia de ese inventario auditoría. ¿Sabe el ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Mazzei, de esta pérdida de 1.500 armas de su policía? ¿Lo sabe usted, señor gobernador? Regresamos a la década de los 70, cuando se robaban armas. Y sabemos para qué fueron usadas. Falta que comiencen a matar policías para llevarse la pistola. Esa era la forma como se ingresaba a Montoneros. Así mataron a cientos de policías, la mayoría conscriptos. A esto hay que sumarle también la cantidad de armas robadas del RENAR. Se hablan de 600, 700 y nadie dice absolutamente nada. El pasado regresa. Sigamos durmiendo. Una buena tarea para los pacifistas: buscar dónde fueron esas armas. Sobre el final del último programa del Grano del Sistema, cometí un error colocando nuevamente las fotos de los centrales cuando era otro tema. Voy a regresar a ese pedacito cortito. Yo decía, nadie te cree, Mauricio. Acabas de decir en Tucumán que el rumbo no se toca. Es decir, ajustas y cagas de hambre a los que menos tienen y transfieres dinero
del hambre de la gente a la mesa de los poderosos. No he visto mayor infamia en mi vida. Tampoco se toca a la clase dirigente. Veamos si no este caso de la provincia del Chaco. Podrás aducir que no tienes nada que ver con esto. ¿Sabes cuántos hay similares en la provincia de Buenos Aires, la capital federal o en la nación? Nos acordamos de aquellos funcionarios cuyos cargos no entraban en una tarjeta personal y eran todos parientes o amigos. Esta persona en el Chaco, por ese cargo, que es un cargo de tercera o cuarta línea, gana limpio 265.000 pesos mensuales. ¿Y cuánta gente se está cagando de hambre en el Chaco cuando vemos los chicos revolviendo la basura fuera de Resistencia? Sigan, muchachos, sigan pensando de que esto se arregla con velas, con cacerolas, con marchas de silencio. Díganse. Yo quiero terminar este report con un artículo que salió en la revista Caras y Caretas de Uruguay. Vayan tomando nota como nos ven afuera. Lo escribió Leandro Griglie el domingo 1 de julio, hace unos días atrás. La Argentina de Macri es un reflejo de lo que no puede suceder. Como un espejo que adelanta tiene la virtud del relato distópico, nos cuenta un futurible trágico que aún estamos a tiempo de evitar. Pocas veces se ha visto un programa de destrucción económica llevado adelante con semejante efectividad y en tan poco tiempo en un contexto democrático. Macri lo hizo. Convirtió a uno de los países más desendeudados del mundo en el récord mundial de endeudamiento externo. Redujo el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones medias más altas del continente hasta sumergirlas en la lista de la precariedad. Llevó las tarifas subsidiadas de su mínimo histórico a su máximo en poco más de 30 meses, al punto de volverlas impagables para la población en general. Devaluó la moneda un 300%, llevando al dólar de 9 pesos a más de 28. Aumentó el desempleo, la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil. Macri lo hizo. Subvirtió el crecimiento económico y destruyó el consumo, instalando la recesión y produciendo incluso la caída de venta de bienes no suntuarios, como la leche y alimentos. Destruyó a los medios de comunicación públicos, vaciándolos de contenido, hundiéndolos en audiencia y en la consideración popular, y le entregó a corporaciones privadas como el Grupo Clarín el control efectivo de la información circulante, la opinión y el diseño ideológico de la sociedad. Deterioró la democracia, reintrodujo la prisión política, la represión violenta, el hostigamiento a los opositores y mediante una ingeniería perversa e inconstitucional se aseguró un poder judicial complaciente y cómplice. Macri lo hizo. Se perdonó deudas millonarias con el Estado, le entregó a empresas de su propiedad familiar como IEXA obras públicas gigantescas y les permitió a sus amigos y familiares blanquear fortunas mal habidas o evadidas sin siquiera obligarlos a reintroducir ese dinero al país. Destruyó el sistema de investigación científica, paralizó los programas más innovadores, le congeló los ingresos a los becarios y disminuyó el número de becas. Licuó el poder adquisitivo de las asignaciones sociales, aumentó el número de trabajadores alcanzados por el impuesto a la ganancia, redujo la inversión pública en educación y en salud, despidió trabajadores del Estado por mecanismo de una insensibilidad estudiada, impidiendo a los trabajadores ingresar a sus puestos de labor con policías a las puertas de las dependencias, reunidos con listas negras y armas de guerra. Todo eso Macri lo hizo en solo 30 meses, pero no lo hizo solo. Para poder aplicar un programa tan devastador, Macri contó desde el principio con el cobijo de un sistema de desinformación perfecto, un dispositivo de propaganda y blindaje que ha sido capaz de ocultarlo casi todo, y lo que no ha sido posible de silenciar, lo que se ha logrado filtrar por el discurso de los medios internacionales o por las valientes investigaciones de contados periodistas, la prensa mayoritaria se ha encargado de justificarlo o travestirlo como reyes midas que operan sobre la realidad, transformando del desastre en virtud y jactancia.
Si se prueba que Macri tiene más de 50 sociedades offshore que ha ocultado en todas sus declaraciones juradas, entonces se lo justifica diciendo que eran de su padre y que no son ilegales. Si se prueba que sus ministros benefician a empresas de su propiedad, entonces se niega el conflicto de intereses. Si todo el elenco gobernante tiene sus fortunas en el exterior, se lo explica como una práctica habitual en el sector privado. Si el presidente tiene más de 200 procesamientos, se le atribuyen a la persecución de los anteriores gobernantes. Si todos los indicadores de la economía van al fondo del abismo, se los presenta como la consecuencia de una bomba que le dejaron y que Macri hace esfuerzos por desactivar. Hasta la desastrosa entrega del país al Fondo Monetario Internacional se lo viste de una toma de crédito en condiciones espectaculares, elogiando hasta las exigencias draconianas estipuladas en la Carta de Intención, que exige literalmente el ajuste, más despidos, más tarifazos y un mayor recorte de los salarios y las jubilaciones. Macri es un gobernante cínico, pero no posee el cinismo vulgar de un político ambicioso y desaprensivo, sino que ostenta un cinismo insultante, magnánimo, superlativo. Es el tipo más cínico del mundo. En el mismo momento que los indicadores estadísticas muestran que el desempleo aumentó por encima del 9%, Macri se hace hacer una entrevista amable donde dice que con mucho esfuerzo han logrado crear centenares de miles de puestos de trabajo y relata un mundo de maravillas que se da de bruces con realidad inmediata y que los periodistas cooptados no solo no discuten, sino que asienten como idiotas o fanáticos en un culto a prueba de cualquier intervención racional. Es obvio que hay un presidente al servicio de los sectores más ricos y concentrados de la Argentina, y es evidente que hay un periodismo de sobres, financiado por el poder para el beneficio del poder. Los que se han atrevido a disputar en el terreno de la información han sido perseguidos, censurados, despedidos e incluso presos, como los titulares del Grupo Índalo, dueño del canal de noticias opositor C5N. Ahora mismo, mientras se desarrolla el Campeonato Mundial de Fútbol, 354 periodistas de la septuagenaria agencia estatal Telam fueron despedidos mediante telegrama colacionado, que llegaba a la casa de los infortunados a la misma hora de que Argentina se jugaba su clasificación a octavos de final en un partido infartante contra Nigeria. Es más, todas las decisiones terribles de los últimos días se han adoptado los mismos días y a la misma hora en que juega la selección argentina, en una maniobra de distracción que no por grotesca deja ser efectiva y a la vez que propia de un canalla. El argumento para la liquidación masiva de los puestos de trabajo en Telam es poco menos que macartista, acusando a los citados de kirchneristas cuando entre los despedidos hay gente que trabaja en la agencia hace más de 20 años. Y votantes de todas las tiendas políticas. Mientras tanto, los que no son echados reciben un telegrama dando la bienvenida a una nueva agencia Telam de la pluralidad y el profesionalismo. Es una muestra más del cinismo feroz que profesan. Todo lo que sucede en la Argentina puede suceder en el futuro acá. Los mismos dispositivos de propaganda están prontos para implementar un programa trágico en nuestro país, y el poder cuentan con sus candidatos para llevarlo adelante. Lo único que necesitan para lograrlo es engañar a una porción mayoritaria de la ciudadanía con promesas falsas y operaciones múltiples, que contaminen la discusión política y nublan la razón del pueblo, al punto de que cientos de miles terminen votando alegremente con globos de colores a sus propios verdugos. Más clarito, echale agua. Así como nos ven afuera, mucho más claro que como nos vemos nosotros mismos acá adentro. Muchísimo más claro. Eso para que vean hacia dónde nos llevan. Pero mucha gente todavía no se da cuenta. Y los que se están dando cuenta están preparando las velas, las cacerolas y las marchas del silencio. Buenas noches.